¿Cómo logró un juego aparentemente tan sencillo como Cascadia ganar Juego del Año 2022? Uno de los premios más prestigiosos en el mundo de los juegos de mesa. ¿Será por el tiempo que dura cada partida o será por sus mecánicas fáciles de entender? El día de hoy en Viajeros del Tablero toca explorar Cascadia. Preparativos para el viaje. En Cascadia, los tripulantes compiten por tener la biodiversidad más grande del noroeste del Pacífico. Durante la partida irás seleccionando losetas de hábitat que van a estar relacionadas con tokens de vida silvestre. De esta manera irás creando tu tablero con mucha biodiversidad. Clasificación del viaje. Tripulación requerida de 1 a 4 jugadores. De 3 a 4 jugadores todavía tiene un ritmo suficientemente bueno para que no tengas que esperar tanto tiempo entre turno y turno. De 2 jugadores también se juega bastante bien y de 1 verdaderamente no lo he jugado, así que no podría recomendártelo. Es un juego con mecánicas sencillas de colocación de losetas, colección de patrones y objetivos con puntuación variable al final del juego. Tiempo de la expedición. La explicación es sencilla, no debería tomarte más de 10 minutos y una partida no debe durar más de 30 a 40 minutos. Disclaimer, esto solamente es un vistazo en general. Si quisieras un tutorial express de cómo jugar a Cascadia, déjame en los comentarios. Y ahora va una pregunta solo para los conocedores. ¿Sabes qué otros 2 juegos forman parte de la trilogía no oficial, además de Cascadia? ¿Cómo navegar la nave? En Cascadia, cada turno es una oportunidad para expandir tu ecosistema. El flujo del juego es muy fluido y muy fácil de seguir. En cada turno vas a seleccionar una combinación entre loseta de hábitat y fichas de vida silvestre de una oferta común. Y aquí es donde entra la parte estratégica. Vas a tener que decidir cuál es la mejor opción para maximizar los puntos, tanto en la colocación de los animales como en la conexión de estos hábitats. Va a ser muy importante que veas cuáles son las cartas de objetivo para que entonces hagas la selección correcta de animal. Al final del juego va a haber una forma de puntuación en donde cada hábitat unido te va a dar ciertos puntos. Y si eres el que tiene mayoría de hábitat respecto a los demás tripulantes, vas a ganar unos puntos extra también. Asimismo, vas a revisar las cartas de puntuación de animales, van a determinar si cumplieron cierto objetivo y ganar puntos. Por ejemplo, hay ciertas cartas que no te permiten tener más de 2 osos juntos, o como el de los halcones, en que haces puntos siempre y cuando no tengas 2 halcones adyacentes, pero se observen en una línea recta. El juego termina cuando no haya ninguna loseta extra por reemplazar. Prácticamente todos van a tener 20 turnos para maximizar la cantidad de puntos que cada quien pueda obtener. Diario de un viajero. Vientos a favor de Cascadia. Cada partida se reparten 5 cartas de puntuación y va a haber una por cada animal. Me gusta esta parte donde no se sabe exactamente cada partida qué se va a puntuar y eso hace que el juego sea más dinámico. Lo que verdaderamente le da un plus al juego es que es muy rápido y es muy sencillo. Tomas una loseta, tomas un token, lo pones en tu tablero, siguiente jugador. Tomas una loseta, tomas un token, lo pones en tu tablero, siguiente jugador. Es así de sencillo. Eso hace que el juego le dé mucha vida porque no vas a tener que estar esperando a que el siguiente jugador haga su turno, ya fuiste por algo de tomar y regresaste. No, muy sencillo. Tomas, 2, lo pones en el tablero, se acabó. A mí me encantan los juegos que tienen datos reales. Y al final del manual tienen datos acerca de los animales y acerca del hábitat. Y eso complementa muy bien la temática del juego. Me agrada el aspecto de no saber exactamente cuántos puntos estoy teniendo yo y cuántos puntos están teniendo los demás tripulantes. Porque de esa manera hace que el juego sea menos caótico, menos cerrado. Y yo pienso que para eso es Cascadia, para pasar un tiempo relajado, un tiempo tranquilo. Vientos en contra de Cascadia. Es un juego que aparenta ser temáticamente rico, pero para mí sigue sintiéndose ligeramente abstracto. Personalmente, sacar un token de la bolsa y sacar una loseta y que esa interacción sea algo que yo no pueda controlar, realmente ese no es mi tipo de juego. Definitivamente el juego se siente solitario, no se siente como algo íntegro entre los jugadores. Cuando invito a mis amigos, quiero jugar con ellos, no quiero jugar yo en mi propio tablero. Tipo de pasaporte. Cascadia para mí representa sencillez y simplicidad. Su falta de interacción entre jugadores es lo que le falta para mejorar su puntuación. ¿Merece la pena un par de visitas conocerlo? Pero nada más. En esta ocasión, Cascadia se queda como un pasaporte vencido. ¿Tú qué opinas de Cascadia? ¿Y qué otro juego se asemeja o lo supera? ¿Te sorprende que se haya ganado un pasaporte vencido? Déjame en los comentarios y nos vemos en la próxima.